Y como estaba previsto, la organización Banderas Blancas salió a las calles para reclamar la liberación del joven Arlan Fick, que permanece en cautiverio por más de 5 meses en poder del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Nuestra compañera Elia Ramírez tiene los detalles. Elia, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Y la organización Banderas Blancas está realizando en este momento el acto central de esta movilización que realizaron exigiendo al grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo la liberación tanto de Arlan Fick como también de Evelio Morínigo, uniformado que aparentemente también está en manos del grupo criminal. Escuchemos un poco lo que están manifestando aquí precisamente. Nos preguntamos en qué clase de sociedad vivimos, qué democracia tenemos, donde los corruptos viven en la impunidad. Necesitamos una nación donde la corrupción y la inseguridad no sea una forma consentida de gobernar. Exhortamos a los encargados de la seguridad del país, rescaten a Arlan y Evelio. Señores gobernantes, tomen conciencia porque Dios los juzgará por sus actos. Dios bendiga al Paraguay. Bueno, y de esta manera entonces estamos escuchando la palabra de una de las representantes y aquí las personas se están turnando precisamente para dar su discurso correspondiente y todos con una sola voz pidiendo la liberación de Arlan, al grupo armado también de Evelio Morínigo, como les mencionaba anteriormente, y a las autoridades del gobierno exigen más inversión aún en seguridad, educación y salud. De esta manera entonces la movilización, la manifestación sigue en este lugar y bueno, nosotros estaremos informando a continuación y más detalles en el noticiero 30 minutos con nuestro compañero Ernesto Almada. Regresamos con ustedes.